Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yimloch Leolam. Los aspectos más esotéricos a los que podemos alcanzar en nuestro nivel relacionados con el simbolismo de esta clave, que es la clave de la muerte. Hoy insistiremos un poco más en ello. En septiembre empezaremos con los planos más internos, lo que ocurre después de que alguien ha fallecido, que ya el cuerpo físico no tiene ninguna importancia y ya ha dejado la conciencia del plano físico. ¿Qué pasa entonces allí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Esto es como una escalera, como un camino que va hablando de los diferentes niveles hasta llegar a la unidad con Dios, representada en el nivel más alto. Después de esta unidad con Dios vuelve a venir un ciclo de descenso hasta que finalmente volvemos a reencarnar en el cuerpo de un bebé. Estudiaremos este proceso de subida y de bajada a partir de la primera semana de septiembre. Luego todos los jueves en el mismo horario durante un año más, si Dios quiere, y vosotros también. Si me quedo solo hablando no seguiré, pero mientras haya un público que me escuche, entonces sí, y iremos hasta el verano del año que viene. Vamos a hablar un poco más de esta clave. Hemos dicho en clases anteriores, incluso hemos meditado en ella, que esta es una clave del tarot, se titula La muerte, así que sabemos ya de principio de qué trata esta clave, porque nos está hablando de una ley universal. Esa ley universal en la que vivimos se llama la ley del eterno cambio y transformación. Y la denominamos la muerte porque nosotros hemos de empezar a entender la ley del eterno cambio o continuo cambio y transformación. La empezamos desde el punto de vista de que nos parece que las cosas mueren y que los seres humanos fallecen porque desaparecen de nuestra vista, desaparecen de nuestras relaciones y nos quedamos entonces con esa experiencia. Este es un simbolismo y representa aspectos verdaderos, aspectos reales de cómo funciona el universo y cómo funciona nuestra vida y todas las relaciones de la naturaleza, todo lo que ocurre. Aquí está representado lo que pasa en el mundo de la piedra, en lo que pasa en los vegetales, lo que ocurre con los animales, los seres humanos y más allá. Está representado lo que pasa en todos los niveles. Hemos estudiado que esto habla desde diferentes puntos de vista y nos dice que este esqueleto realmente no es un esqueleto humano, sino que representa aquello que es inmortal en nosotros. Porque hay un nivel en cada ser humano que no fallece, que es inmortal, que está relacionado con la consciencia, con esto que usamos ahora, y que aunque el cuerpo físico desaparezca, los niveles emocionales se destruyan, etcétera, hay un aspecto que es espiritual y divino en cada humano que permanece siempre vivo. Ese aspecto está relacionado por simbolismo con el esqueleto, porque en la comparación de lo que ocurre con el cuerpo físico, el esqueleto es lo que siempre permanece. El cuerpo se destruye, se pudre, se puede quemar, pero siempre hay una parte de un cuerpo humano, de lo que fue un organismo humano, que permanece, que es lo más sólido de los huesos. Esto en el esoterismo oriental lo han asociado al hecho de la inmortalidad. Y así como en un cuerpo humano siempre hay algo que permanece, que aunque hayan pasado muchos siglos, siempre hay un resto, aunque ese resto no es lo que era el cuerpo humano, en el individuo, de una manera total, siempre hay una permanencia de algo que sobrevive y que no fallece nunca, y está representado por este esqueleto. Este esqueleto es el nivel más alto de un humano,
un nivel que en los humanos no desarrollados permanece muy escondido. Está asociado a la expresión del amor, de la sabiduría. Es lo divino e inmortal en cada humano. Y este esqueleto representa que en la expresión de la ley de eterno cambio y transformación hay unas partes, la parte inferior de la clave, que va siendo cambiada, transformada, y que va fluyendo como si fuera un río que va hasta un amanecer, hasta una comprensión de las grandes verdades del universo, como si fuera el nacimiento de un sol, una iluminación. Y esta parte inferior representa los diferentes niveles en los que es cosechado, y se le llama la personalidad, y está aquí troceada y representada entre dos polos, uno masculino y uno femenino, porque nos habla de que toda la experiencia de la vida está experimentada dentro de la dualidad de lo masculino y de lo femenino. Todo es dual en el universo y está moviéndose entre dos polos, uno de características positivas y otro negativas, donde quiera que lo miremos, en un átomo, en un sistema solar, en una célula de una planta, donde quiera que miremos, entre dos seres humanos, siempre hay una atracción-repulsión entre lo masculino y lo femenino, que son opuestos y complementarios al mismo tiempo. Una vez vemos toda la clave en sí, hemos de saber apreciar que esto es un símbolo de esta ley que decíamos al principio, que es una ley de cambio, es también la representación de la muerte, y está indicando algo que acontece siempre. Pero hay algo más, bueno, hay muchísimo más, pero para nosotros podernos adentrar un poco más, hay algo aquí en esta clave que hemos de comenzar a percibir. Y esto que está en esta clave está muy asociado a la letra hebrea. La letra hebrea que hay aquí es la letra que corresponde a la N, se llama Nun en hebreo, y la letra significa una palabra en hebreo, significa la palabra pez. Así que si dices nun en hebreo, en el hebreo bíblico, estás diciendo pez. Y el concepto que se está intentando transmitir entre el gran concepto de la muerte y del cambio y la idea de un pez es que los peces se mueven mucho. Nunca están quietos, y más que pez, por el estudio de este símbolo, lo que se está intentando transmitir es el hecho de un gran conjunto de peces, eso que vemos como miles de pequeños peces que se mueven en conjunto y que se giran y que tienen mucho movimiento. Los peces desovan muchísimo, es decir, ponen muchos huevos, se reproducen muchísimo, y hay un gran movimiento en ese tipo de idea que se intenta transmitir con el concepto de un gran banco de pequeños peces que se mueve a gran velocidad y que son muchísimos. Ese concepto en el hebreo antiguo y el estudio de la cábala más tradicional se asocia al estudio de la muerte, y nos está diciendo que todo lo que nosotros estamos experimentando, y lo estamos experimentando bajo esa ley de constante cambio y de transformación, se basa en un poder, en una fuerza que está omnipresente en el universo. Y esta fuerza que está omnipresente en el universo es la fuerza que se le atribuye a la letra Nun. Es decir, la letra Nun representa una fuerza omnipresente en el universo, que es la que permite que todo lo que existe en el universo esté constantemente cambiando, esté constantemente moviéndose. Si esta fuerza no existiera, esa fuerza dejara de existir, todo estaría quieto, no habría movimiento. Pero hay algo, podríamos decir, pues el magnetismo permite que exista esto, la electricidad permite que exista lo otro, la luz permite que exista esa manifestación o este uso, etcétera. Bueno, pues en el aspecto
y digo esotérico porque es oculto, está escondido, hay que estudiarlo y hay que aprenderlo, y tiene unos rasgos de espiritualidad porque es algo que hay que desenvolver. En el universo existe una fuerza que lo anima todo, está omnipresente. Esta fuerza se llama la fuerza del poder reproductor. Existe como si dijéramos, una omnipresente energía que no está nunca quieta, y esa energía hace que todo se mueva, pero no solamente hace que todo se mueva, sino que hace que todo crezca y que todo deje de crecer destruyéndose. Es una energía que permite la expresión de lo que llamamos la vida, y que al mismo tiempo hace que lo que se expresa como vivo pueda cambiar destruyéndose y permitiendo nueva vida. Aquí en la clave está presente, está escondida en el simbolismo, y hay que aprender a interpretarla, y después se ve muy claramente, está omnipresente esta fuerza, esta energía, en una modalidad de expresión muy específica, porque tiene diferentes modalidades de expresión, pero esta es de una manera muy específica, y nos dice que todo pasa por una destrucción y por un nacimiento, que donde hay nacimiento es porque hay destrucción, y donde hay destrucción es porque ha habido nacimiento, y que esto está en una expresión de dualidad. Es decir, que existe como aspecto masculino y como aspecto femenino, y como aspecto masculino. Se construye porque se ha destruido, se destruye porque se ha de construir, y son inseparables. Aquí en la clave vemos cómo nacen los brotes de hierba. Decimos, está apareciendo la vida en la primavera, los céspedes, los bosques renacen, aquí hay brotes, pero estos brotes aparecen porque hay algo que está muriendo, o hay algo que se ha destruido. La destrucción es la base de la construcción. Las expresiones de los organismos son expresiones que conjugan esta fuerza de una manera muy fantástica. Así, un organismo físico está constantemente matando sus células, es decir, destruyendo sus células, y al destruir sus células está generando la posibilidad de construir nuevas células. Cuando esto es mantenido en un equilibrio, esto es una expresión sana de la vida en una forma física, que puede ser pues un árbol, o puede ser un animal, o puede ser un humano, y pueden ser expresiones mucho más grandes y también mucho más pequeñas, pero es la equilibrada expresión de dos aspectos de una misma fuerza: el aspecto destructor y el aspecto constructor. Si nosotros tenemos una casa vieja y queremos hacer una casa nueva, decimos, pues voy a hacer una casa nueva. Si nosotros la queremos hacer y decimos, aquí tengo una casa vieja, pero quiero hacer una casa nueva, que es lógico que lo primero en lo que pensemos es en esa actividad que le gusta tanto a los paletas y a los manobras, que es: destrúyeme esto, por favor. Porque van y lo destruyen, y no veáis cómo disfrutan cuando se cargan una casa vieja, y después vuelven a disfrutar creando una casa nueva, bueno, siguiendo unos patrones y unos órdenes. Nosotros, de la misma manera, en nuestra vida constantemente estamos bajo esta ley, y esta ley que decimos ley de cambio, decimos, sí, ya voy entendiendo la ley del cambio, ya sé cómo va, ya me gusta que me cambien las cosas. Pero cuando nosotros decimos ya me gusta que me cambien las cosas, pasamos a través de esta experiencia. La experiencia es que estamos destruyendo algo para construir algo. Es inevitable que nosotros tengamos que destruir para construir. No podemos construir un hábito superior si no destruimos uno inferior.
no podemos cambiarnos a un piso nuevo si no dejamos de vivir en el viejo. No podemos cambiar de un marido obsoleto a un marido nuevo si no lo dejamos y vamos al siguiente. Y quien dice marido dice esposa, quien dice condición matrimonial dice condición de conciencia en cualquier sentido. O sea, en cualquier aspecto en el que pensemos y digamos la ley del cambio, estamos hablando de dos aspectos muy bien conjugados. Para nosotros es muy importante que los aprendamos a detectar, que no solo quedemos en el nivel superficial de decir bienvenido el cambio, bienvenido todo lo que en mi vida representa una renovación, una experiencia nueva, todo lo que representa que a partir de este momento pues voy a ser más o voy a experimentar condiciones de mayor satisfacción, etc. Esto va implicado a una destrucción, y la construcción y la destrucción están representadas aquí. El hecho dice, nacen nuevos brotes, pero al mismo tiempo son cortados los organismos que ya han cumplido su función, y vemos trozos de pies y de manos y están haciendo. El sol del fondo se puede interpretar como un ocaso, y decir, este es el ocaso de una vida, y se puede interpretar como un amanecer. Es decir, podríamos decir, se está escondiendo el sol, pero nosotros decimos, no, está amaneciendo. ¿Y por qué está amaneciendo? Está amaneciendo porque se ha escondido, porque aparentemente ha habido un atardecer. Cuando nosotros a veces vemos aspectos negativos de la existencia que nos parecen negativos, hemos de saber que ni son negativos absolutamente, ni tampoco los positivos serán positivos absolutamente, sino que es un constante juego de dos aspectos de una misma fuerza, y que estamos en un constante cambio y transformación. Nuestro organismo se mantiene sano en la medida en la que permitimos que todo sea destruido y construido equilibradamente. Si nosotros retenemos ese constante cambio y transformación, nuestros organismos envejecen, y llegan a envejecer tanto que retenemos tanto que queremos que las situaciones estén tan permanentes y que nada se mueva, porque si se mueve nos parece que no nos sentimos seguros, que logramos detener la renovación de nuestros organismos. Ya la humanidad lo ha conseguido bastante bien, y cuando han pasado varios decenios retiene tanto el cambio que impide que sus organismos se renueven, y entonces pasan a través de la ley de transformación por una experiencia mayor que los vuelve a hacer nuevos en la siguiente encarnación, y luego en la siguiente encarnación volvemos a hacer lo mismo, y está visto donde quiera que miremos, si nos miremos a nosotros mismos, que no somos muy sabios al respecto, porque algo ocurre con nuestro propio organismo donde gradualmente vamos deteniendo este constante cambio, esta transformación que pasa por una destrucción de las células y por un renacimiento. Algo estamos haciendo que impedimos que nuevas células nazcan, y en cambio retenemos las células viejas, las ponemos en las articulaciones, creamos allí lo que llamaríamos dificultades articulatorias y de todo. Por otro lado, si nos desequilibramos en el crecimiento y entonces hay un fluir demasiado fuerte de esa fuerza en un área, entonces las células se multiplican desordenadamente, y entonces el desastre viene por otro lado, crecimiento desmesurado y desordenado. La historia de la humanidad proyectada hacia el futuro será una historia en la que gradualmente irá aprendiendo esta ley de equilibrio, esta ley de constante cambio y transformación, hasta que, como hacen muchos de los sabios que quieren demostrar estas leyes, ser capaces de mantener el cuerpo en un perfecto estado saludable durante edades más largas que las del individuo común. Una vez hemos captado esto y
hemos dicho, bueno, es razonable lo que se nos está enseñando y seguramente las cosas deben ir en esa dirección y está representado aquí en esta clave. Hemos de añadir algo más a esto, y algo más que está en esta clave es lo siguiente. En las claves del tarot, que son la representación simbólica de las letras hebreas, hay 12 claves o 12 letras hebreas que están relacionadas con los signos astrológicos. Así que tenemos 12 claves que representan signos astrológicos. Pero cuando representan signos astrológicos, no es que sean el signo astrológico, es que están muy relacionadas con uno de los determinados modos de expresión que la astrología dice, Aries, Géminis, etc. Esta clave que tenemos aquí relacionada con la muerte, esta corresponde al signo astrológico de Escorpio. Así que cuando nosotros hablamos de los conceptos que están implicados en el constante cambio y transformación y en la muerte, lo estamos relacionando a la expresión zodiacal de Escorpio. Ya en astrología Escorpio está relacionado con la casa de la herencia, de la muerte, entonces ya vemos que debe existir una importante relación. Escorpio, como todos los signos zodiacales, tiene su influencia en una zona del cuerpo. Si Aries influye en la zona de la cabeza y Piscis en la zona de los pies, pues hemos de saber que Escorpio influye en la zona de los órganos genitales, en la zona de la reproducción. Y todas estas correspondencias y estas similitudes, lo que nos están diciendo es que esta ley que vemos aquí, esta ley de constante cambio y de transformación, esta ley que destruye, y este poder que es capaz de destruir, este poder que es capaz de construir, es el mismo poder que se expresa por medio de las funciones reproductoras. Así que el poder que nosotros llamamos el poder sexual, que nos capacita para mantener relaciones sexuales, pero sobre todo su función primigenia es la de reproducir cuerpos, la de hacer que la especie siga manteniéndose, porque es capaz de generarse a sí misma. Es capaz, si vemos a la humanidad como un todo, la humanidad como un todo, globalmente, tiene el poder de, como una gran masa de millones y millones de seres humanos, tiene el poder de permanecer, tiene el poder de seguir viva. Si decimos, ahora todos los humanos los miro desde arriba y los miro a todos, los 6.000 millones de humanos creo que hay, ¿es eso? 6.524, etc. Todos los miro desde arriba y los miro así como en unas fases de muchos años. Veo que toda la humanidad permanece, y no solo permanece, va creciendo, pero hay algo que la mantiene viva. Si fuera simplemente pues algo que no tuviera esta fuerza de la que hablamos, aparecería y desaparecería, pero no, se va manteniendo viva. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Entonces la miramos y decimos, bueno, lo que está ocurriendo es que muchos humanos constantemente están falleciendo, pero al mismo tiempo muchos humanos constantemente están naciendo. Así que si la pusiéramos aquí en medio, diríamos, por aquí se caen y por aquí entran por aquí, viven y por aquí se caen. En sí, como si la miráramos como un gran organismo, la humanidad se mueve mucho, está constantemente naciendo, está constantemente destruyéndose. Y este renacer o construirse a sí misma y destruirse a sí misma, que está en el total de la humanidad, está en todo el cosmos y está en el organismo de un humano. Eso ocurre en nosotros. Nosotros somos como una representación mínima, pequeña, de lo que ocurre en grande, lo que ocurre en el gran cuerpo de toda la humanidad y lo que ocurre también en el gran cuerpo del organismo entero.
¿Qué es lo que mantiene a esa humanidad así más objetivamente observada? O lo miramos objetivamente, decimos, ¿qué es lo que la mantiene en movimiento y la mantiene viva a través de siglos y siglos y siglos? Es el poder reproductor. O sea, la humanidad tiene un poder, una capacidad a través del cual se reproduce, constantemente está generando cuerpos nuevos, pero constantemente está destruyendo los cuerpos viejos, porque si solamente generara cuerpos nuevos, pues haría tiempo que ya no hubiéramos cabido en el planeta Tierra, estaríamos haciendo los castellers, pero a millones, unos encima de otros, no podríamos subsistir. Así que hay una constante renovación. Esta constante renovación se basa en una fuerza, se basa en una capacidad, se basa en la manifestación de esa capacidad. La manifestación de esa capacidad, que es ese poder reproductor, que es una expresión del poder sexual, también la tenemos aquí. Está relacionada con la zona de Escorpio y está relacionada con nuestra capacidad de expresión sexual. Nosotros ya también podemos ver que cuando los cuerpos son jóvenes tienen un gran poder sexual. Generalmente, estamos hablando así en términos generales. Cuando los cuerpos son muy mayores, pues tienen menor poder sexual. Tienen menor poder sexual, sus células se renuevan menos, finalmente son destruidos. Ya sabemos que la conciencia permanece y volverá en un nuevo ser, pero aquí hay una ley que está asociada a la expresión de una fuerza. La expresión de la fuerza, la manifestación de la ley, los organismos vivos, la ley del cambio y de la transformación, la destrucción y el renacimiento, nos habla todo ello de aspectos poco conocidos, pero que son muy importantes. Son aspectos muy importantes que están relacionados con los conceptos que un ser humano tiene acerca de la muerte, acerca de las relaciones que expresa por medio de ese poder reproductor y que están implicadas principalmente en sus modos de conciencia, en los modos de pensar, en los modos de tener opiniones, de reaccionar, en las capacidades de saber ver cómo es la vida o cómo no es, porque si nosotros observamos desde un aspecto muy exterior la incapacidad de adaptarse de un individuo, pues generalmente lo pone en detrimento, no se puede adaptar, ha perdido un trabajo, es incapaz de encontrar otro porque estaba tan obsesionado en que solamente podía hacer esto, o sea, no se adapta, lo quieren cambiar de lugar, no se adapta. Nosotros esto ya lo entendemos, esa incapacidad de adaptación, esa incapacidad de permitir el fluido de la vida, esa incapacidad de permitir la ley de constante cambio y de transformación, es una incapacidad de características mentales, de características de conciencia. La apertura de conciencia permite que todo fluya en el individuo, permite una expresión más sana, permite una expresión más vital, permite una expresión de mayor satisfacción y de mayor productividad en la vida, y permite sobre todo captar estos principios esotéricos que están escondidos, en lo que hay que saber desarrollar y que están muy relacionados, que este es quizás el tema básico que estamos hablando hoy, están muy relacionados, los temas de la vida y de la muerte están muy relacionados con ese poder de movimiento que se expresa a través de las expresiones sexuales en la vida. Así que hay algo que las religiones ya lo hablan, pero no lo hablan bien, que los monjes también lo hablan, pero vete a saber cuál es su verdadera expresión, y que muchos hablan y muchos no hablan, pero muy pocos lo entienden. Hay algo que está relacionado con el poder de la zona de Escorpio, del concepto de Escorpio, que tiene que ver con el gran entendimiento de la ley de transformación, con el gran entendimiento del concepto de la vida y de la muerte. Cuando nosotros observamos las
las religiones nos dicen, si quieres ser, y ahora lo diré así, si quieres ser inmortal, pero no dicen exactamente inmortal, pero dirán, si quieres ser iluminado, si quieres ser santo, si quieres ser no sé qué, algo así, dicen, castidad, por ejemplo. Entonces ya, ¿y qué tiene que ver? Otros dirán lo contrario, dirán que, no dirán castidad, dirán totalmente lo contrario. Pero siempre hay un substrato poco entendido que habla del poder reproductor en relación al desenvolvimiento superior de la conciencia. Y esto está expresado en esta clave. Todos los grandes individuos tienen muy clara cuál debe ser la relación de su expresión sexual. Los grandes individuos, me refiero a los verdaderamente sabios, a los maestros o a los santos, tienen muy claro algo que la humanidad común no tiene claro, y algo que para ir en ese camino hay que empezar a desenvolver y ver con suficiente nitidez. Algo que comienza por aspectos tan sencillos como, por ejemplo, que la cabeza del hombre y la cabeza de la mujer están a la misma altura y son de igual importancia. Así que algo que empieza por aspectos tan sencillos como que el hombre y la mujer son de igual importancia en la expresión del género humano. Son opuestos, son complementarios, pero tienen igual importancia. Cuando una de las partes desprecia a la otra, ese desprecio, esa digamos mirada corta, a veces sucia o mal interpretada e ignorante, es algo que está relacionado incluso con el tema del constante cambio, con el tema de la muerte, con el tema de la transformación, de la renovación y de la vida. Así que este es solamente un envite, es solamente una sugerencia para que tengamos en nuestros estudios acerca de este tema lo que llamaríamos el interrogante de que una fuerza universal es la que está dando la expresión de esta ley, y esta fuerza universal tiene su actividad en el área de Escorpio, y estos temas están muy relacionados, por lo cual todo el progreso que podamos hacer de conciencia real en esta dirección irá ligada una cosa con la otra. Esto es lo que quería decir. Evidentemente de esto hay poca información exterior que sea fidedigna, y el estudiante debe saber buscar su instrucción a través de la meditación, a través de instructores que sean verdaderamente portadores de un cierto nivel de sabiduría, o a través de escuelas esotéricas que le puedan enseñar. Los libros sirven muy poco para esto, pero la inquietud ha sido ahora dada, y el simbolismo de la clave, cuando trabajamos con él, hemos de saber que trabajamos en esta dirección. Trabajamos en una dirección que, ya para resumir o para finalizar, podríamos decir que la expresión de la fuerza en el área de Escorpio y mi percepción de lo que esconde el término muerte sean cada vez más iluminadas, sean cada vez más equilibradas, sean cada vez más sabias. Lo dejamos aquí, el próximo día continuaremos. Gracias. Vamos a cerrar, por favor. Señor de vida y luz, te damos gracias por este periodo de estudio y meditación que nos traiga un mayor entrenamiento cósmico y con nuestros hermanos sobre la faz de la tierra. Que así sea. Gracias.